sonado este tipo de energías. Entonces, pues vamos a repasar un poco lo que es el hidrógeno verde, qué es el hidrógeno verde, vamos a hablar por ahí un poco de temas tanto técnicos como impacto, pues, socioeconómico, ¿no? Entonces, pues, antes que nada vamos a dejar que el ingeniero Javier, pues, se presente con nosotros. Queremos, saber más de él para los que lo conocemos y para los que es la primera vez que lo conocen. Perfecto. Sí, pues bueno, antes que nada, igual quiero agradecer a ti, Jordi, por la invitación para poder conversar acerca de temas relevantes en el sector de la ingeniería, en el sector energético. Y creo que es importante dar difusión con la comunidad en general acerca de estas iniciativas que cada vez toman más fuerza. Como bien comentabas, me presento, pues mi nombre es Javier Mozart. Como bien comentaba Jordi en la parte de la publicación, soy ingeniero químico petrolero, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Y pues mi trayectoria profesional actual es que me desempeño como consultor para la industria energética, abarcando el sector de hidrocarburos, petrolíferos y fuentes renovables de energía. Me desempeño en una empresa que se llama Consultoría Sustentable G2H. Y justo el objetivo principal de mi posición y de la empresa en donde laboro es guiar a los regulados y a los clientes que se mueven en estos sectores sobre un correcto acompañamiento para el desarrollo de sus proyectos, desde el tema de cumplimiento regulatorio hasta actividades de construcción, instalación y verificación de las mismas con respecto a normas oficiales mexicanas que se encargan de regular estos sectores. Y pues bueno, mi experiencia de forma general justo va encaminada al desarrollo de sistemas de gestión integrados para empresas distribuidoras y comercializadoras de gas LP, así como para empresas que expenden gas natural vehicular. Además, también ahí en la consultoría, pues apoyo en el tema de asistencia de proyectos para instalaciones de aprovechamiento de gas natural y gas LP. Y por último, en el tema de ventas y vinculación con aliados estratégicos en el ámbito público, privado y académico. Entonces, pues, eh, gustoso de estar aquí, pues adelante. Gracias. Es un poco, ¿no? De todo lo que desempeña, sí, pues llevas por ahí una buena carga, ¿no? Me imagino creo que has tratado con clientes, bastante grandes, ¿no? Desde las pequeñas empresas que van ahí surgiendo, yo creo que también te han tocado clientes bastante importantes, ¿no? Por ahí, Sí, justo creo que es algo muy particular del sector energético, de que te puedes encontrar con empresas e iniciativas pequeñas, emergentes, ¿no? medianas y grandes, pero al final el objetivo es el mismo, de darles ese acompañamiento y ayudarles a cumplir. Oye, y bueno, ahora, con este tema, ¿no? Que desde que hace un tiempo fuera del podcast platicábamos sobre el tema del hidrógeno, ya lo traíamos ahí pendiente. Pero, pues muchos, yo creo que ahorita tienen la duda desde que vieron como la promoción y dicen, pues, ¿qué es el hidrógeno verde, no? O sea, ahora muchas energías vienen acompañadas, ¿no? De este adjetivo, tal energía verde, gasolinas verdes, ¿no? Pero, pues el hidrógeno, ¿por qué también ya lleva ahora este nombre? O sea, ¿cómo surgió esta tecnología? ¿Qué es básicamente el hidrógeno verde? Ok. Y pues como bien mencionas, tienes mucha razón, ha tomado mucha relevancia en los últimos años el tema del hidrógeno verde. Creo que para la comunidad en general resulta un tanto de curiosidad acerca de por qué se le asigna un color al hidrógeno. Entonces, en este sentido, pues a mí, antes de poder hablar acerca del hidrógeno verde, me gustaría hablarles acerca del hidrógeno en general como gas. Entonces, en este sentido, lo que quiero comenzar a platicarles es que justo el hidrógeno es el elemento más abundante en todo el universo. Y también por las propiedades químicas del mismo, pues es el más ligero, el más liviano. También es importante comentar que el hidrógeno nunca lo vamos a encontrar solo como molécula, sino siempre se va a encontrar integrado
a otras moléculas que a su vez generan compuestos o materiales, como bien puede ser justo el agua, el gas natural, el propano, el butano, entre muchas otras sustancias o materiales. Y también es importante comentar que el hidrógeno es un vector energético. Igual ha tomado con mucha fuerza este concepto. Sin embargo, tampoco se entiende así como de primera mano, pues, ¿qué es un vector energético? También es importante definirlo. Un vector energético es justo esa sustancia o fenómeno que puede ser utilizado para producir trabajo mecánico, para producir calor, para hacer funcionar otros procesos físicos, químicos. Entonces, justo el hidrógeno como tal, como elemento, tiene esta gran virtud de poder funcionar como vector energético, que ahorita pues igual vamos a platicar sobre el tema de las aplicaciones y sus formas de obtención. Entonces, pues también resulta importante conocer algunas propiedades del hidrógeno antes de hablar de formas de obtención y de los colores que se le asignan. Entonces, algunas propiedades del hidrógeno, igual para tenerlo sobre la mesa y tener una perspectiva respecto a otros combustibles, es que justo el hidrógeno tiene una densidad relativa muy baja con respecto al gas natural, con respecto al propano, que bien podría tratarse como lo que compone el gas LP, con respecto al vapor de gasolina. Entonces, esta baja densidad del hidrógeno hace que tenga una muy alta flotabilidad en el aire. Es decir, si existiera alguna fuga, pues rápidamente se va a disipar y va a subir. Esa es una de sus características, la densidad relativa, muy baja. Por otro lado, también tiene un rango de inflamabilidad totalmente opuesto al tema de densidad relativa. Es decir, una inflamabilidad o un rango muy amplio con respecto al gas natural, al propano y al vapor de gasolina. Es alrededor del 75%. Y esto, pues, desde luego influye mucho en temas de seguridad, donde se pueda manejar este elemento por el tema de inflamabilidad. Eh, por otro lado, también para poder compararlo, el poder calorífico del hidrógeno con otros combustibles, pues justo, ¿no? Hay que entender qué es el poder calorífico. Es un aspecto importante que se toma para ser aprovechado en muchos sectores. El poder calorífico, pues, es la cantidad de energía que se desprende al producirse una reacción química, oxidación, o lo que conocemos comúnmente como combustión. Entonces, aquí hay dos vertientes en el tema de poder calorífico con respecto al hidrógeno. Es decir, tiene un poder calorífico muy alto en comparación con la gasolina, el propano y el gas natural, lo que hace o lo que representa, lo que significa que tiene una gran cantidad de energía por unidad de masa comparado con otros combustibles. Es decir, el tema de los megajoules por kilogramo que puede brindar el hidrógeno es una cantidad muy alta. Sin embargo, en términos volumétricos, es decir, de megajoules por litro, tiene un valor muy inferior con respecto a los combustibles que ya hemos comentado, lo cual hace que su densidad energética volumétrica pues sea significativamente menor, por lo tanto se tengan que almacenar cantidades de hidrógeno a muy alta presión para que Ok. pueda ser aprovechado. Sí, es lo que ahorita estaba como tratando de hallar el sentido para los que nos están escuchando. Por ejemplo, no sabemos, como mencionas, y como tal vez mucha gente que por ahí está familiarizada con el uso en casa, en hogares de diferentes tipos de gas natural, LP, y bueno, vehicularmente. Eh, entonces, en este caso, si bien contiene más energía, sus moléculas, por su forma gaseosa, me imagino que es, como dices, más difícil, ¿no? Almacenarlo. Entonces, si bien es más energético, es más difícil su almacenamiento, es lo que estamos tratando de Justo, explicar. bueno, en el tema de que sea más difícil su aprovechamiento y por lo tanto la cantidad de energía que puede brindarnos, lo único que nos indica este tema de poder calorífico en términos másicos y en términos volumétricos
es que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, digo, solamente por poner una situación, ¿no? Hipotética, quisiéramos hacer el similar de, como por ejemplo se vende el gas natural vehicular, que es este metano a altas presiones, a 250 bares. Este metano se inyecta a tanques de almacenamiento que van en los vehículos y por lo tanto, bueno, tiene una presión muy alta porque la densidad volumétrica es muy chiquita, entonces necesitamos meter mucho gas, pero para meter mucho gas, pues tiene que ir a una presión elevada para hacerlo más pequeña esa molécula y que por lo tanto puedan entrar más moléculas y el poder calorífico, la energía para desplazarnos, sea la suficiente para dar la autonomía al vehículo. En el tema del hidrógeno, justo es eso. Al ser todavía más pequeña esa molécula en términos volumétricos, en términos de gas, pues justo debe de ingresarse con presiones aún mayores para poder abastecer ese tanque y que nos dé el rendimiento de acuerdo a la aplicación que se vaya a aprovechar. Eso es lo único que representa, y que en términos volumétricos o de gas, de líquido, es muy chiquita la molécula y en términos másicos, pues sí brinda un poder calorífico más amplio, pero es muy raro que se utilice en términos másicos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por esa aclaración. Sí, Bueno, claro, no hay ningún problema. Creo que es importante dejar ese punto. Y pues bueno, como les comentaba, ¿no? Una vez que ya vemos el tema de la densidad relativa, del rango de inflamabilidad y el poder calorífico con respecto a otros combustibles, pues también vale la pena evaluar a los básicos técnicos y tener una noción de las proporciones que representa este vector energético. Por ejemplo, un kilogramo de hidrógeno tiene o equivale a 3,77 litros de gasolina, es decir, pues tiene una alta densidad energética masa. Por otro lado, un metro cúbico normal de hidrógeno equivale a 0,34 litros de gasolina, que es justo lo que ahorita explicábamos, ¿no? Y representa que pues tiene una baja densidad energética volumétrica. En el tema del hidrógeno en la movilidad, eh, de 5 a 6 gramos de hidrógeno en el tanque dan una autonomía de 500 kilómetros, hablando de vehículos livianos, es decir, vehículos pues normales, de carga pesada, autobuses u otro tipo. Y aquí es importante comentar que ese hidrógeno que va en el tanque del vehículo se almacena a 700 bares. Entonces es una presión bastante considerable y los materiales tienen pues gran relevancia. Eh, Igual en temas de producción, que es lo justo ahorita para el punto que vamos, para producir 1 kilogramo de hidrógeno a través de la electrólisis del agua, empleamos alrededor de 11 a 12 litros de agua. Entonces también es un punto importante que debemos de considerar, ya que es la materia prima, de la que ahorita vamos a hablar, y pues bueno, solamente para tener noción de algunos datos. Y justo el punto que me preguntabas al principio, Jordi, acerca de qué es el hidrógeno verde y cómo se obtiene, ¿no? O qué es esta tecnología. Pues ya que hablamos de lo que es el hidrógeno, que es el elemento más abundante, es importante también mencionar que el hidrógeno tal, como elemento, no tiene un color. Es un elemento incoloro e inoloro, es decir, no tiene olor. Sin embargo, a raíz de esto que comentábamos, de que ha tomado más auge en los últimos 5 años, la comunidad internacional, para fines meramente de fácil identificación en cuanto a la tecnología a través de la cual se produce el hidrógeno y el impacto ambiental que tiene la producción del mismo, se ha encargado de asignarle colores al hidrógeno. Por un lado, pues tenemos el hidrógeno gris, o lo que se conoce como hidrógeno gris, que justo es aquel hidrógeno que se produce a partir de fuentes fósiles, de combustibles fósiles, como bien puede ser el gas natural, y el proceso a través del cual se obtiene el hidrógeno se conoce como reformado de metano, recordando que el gas natural es metano, sí, en sí, su sí. mayoría de proporción. Sin embargo, en este proceso de reformado de metano, se tiene la particularidad de que se emite CO2. Es por ello que se le denomina hidrógeno gris.
Por otro lado, también tenemos lo que se conoce como hidrógeno azul, que es aquel hidrógeno que se obtiene de la misma forma que el hidrógeno gris. Sin embargo, en medio del proceso de reformado, se tiene un proceso secundario en el cual se captura el dióxido de carbono. Es decir, se anula ese impacto por emisión de dióxido de carbono que tenía el hidrógeno gris. Ok. Ya no causa un impacto ambiental. Ese es el hidrógeno azul. ¿Qué son las Y por tecnologías último, de, ¿cómo es? De secuestramiento de carbono? Bueno, así es como las hemos escuchado sí, últimamente. Ujú. sí, justo tiene que ver, de hecho hay como un término en siglas en inglés que se encarga de capturar ese dióxido de carbono. Y pues desde luego también cada uno de los procesos que ahorita estamos comentando, pues Ujú. lleva un costo asociado en cuanto a Sí, sí, sí. tecnología, que igual es lo que vamos a platicar. Pero al final, pues lo que está ayudando el color es a identificar la tecnología a través de la cual se produce y el impacto ambiental que se produce. Pues como bien te comentaba, el hidrógeno verde es aquel que se obtiene a través de la electrólisis del agua, recordando y estableciendo para la audiencia que la electrólisis es un proceso electroquímico en el que tú tienes una cantidad de agua almacenada, tú induces corriente eléctrica a esa agua almacenada y tú separas las moléculas del agua, recordando que pues las moléculas H2O, separas el oxígeno, separas el hidrógeno y pues ya obtienes el hidrógeno por separado para ser aprovechado. La particularidad y el hecho por el que se le denomina hidrógeno verde es justo porque la electricidad, la cual se ingresa para llevar a cabo la electrólisis, proviene de fuentes renovables de energía, que justo podríamos hablar, por ejemplo, de un parque fotovoltaico, en el cual produce energía eléctrica, esa energía eléctrica yo la mando a mi electrolizador, ya genero hidrógeno. O también el tema de energía eólica, energía térmica. Al final es producir energía eléctrica que provenga de una fuente renovable de energía y aprovecharla en la electrólisis del agua para producir hidrógeno. Eso es lo que se conoce como hidrógeno verde, que justo ha tomado mucha relevancia por el hecho de que no genera un impacto ambiental, por decirlo de una forma, Ujú. en el proceso de producción. Ok, y bueno, ahora que pues dejamos como en claro, ¿no? Esas codificaciones de color, yo creo que por ahí a la gente ya le quedó un poco más claro, ¿no? De dónde vienen estos códigos. Y pues yo creo que muchos se imaginaban, ¿no? Deben decir esto de las tecnologías verdes, ¿no? Los combustibles verdes. Van por esta parte ecológica. De aquí hay algunas dudas que surgen, y quizá para las personas que están interesadas más en esta parte técnica, que quisiéramos saber, ¿no? ¿Cuál es esa eficiencia de conversión? Por ejemplo, ¿cuántos litros de agua me producen cierta cantidad de hidrógeno? Comparada, ¿no? A las otras formas de obtención de hidrógeno. Y otra pregunta que yo creo que también va a tomar mucha relevancia y me imagino es uno de los puntos que más se debaten, es, por ejemplo, el agua que se va a utilizar. O sea, por ejemplo, podemos, no sé, colocar una planta en una costa y tomar agua del océano, o tiene que ser agua proveniente de algún punto en específico. Y ahora, ¿cómo impacta esa obtención de agua, ¿no? Por ejemplo, en zonas donde este recurso es escaso, ¿cómo se balancea esa parte de compensar la obtención de un producto energético contra, o sea, priorizarlo frente a la preservación de líquido, ¿no? O sea, yo creo que esos puntos son los que podrían también jugar a favor o en contra de la tecnología, ¿no? Claro, sí, justo son temas que se deben analizar más a fondo. De pronto, en esta comunicación, en esta divulgación que se da acerca del hidrógeno, desde luego hay vértices, hay puntos que aún falta ir trabajando, como lo que comentas en el tema del agua. Debe existir desde luego una regulación para que exista un control y una organización en el aprovechamiento de esa agua que se va a emplear para producir hidrógeno. Justo lo que me comentabas al principio, o la primera pregunta,
Se requieren hacer alrededor de 11 a 12 litros de agua para producir 1 kilogramo de hidrógeno. En términos de eficiencias, hablando exclusivamente del hidrógeno verde, porque se obtiene a partir del agua, justo tenemos que hablar de la tecnología que tiene que ver con la electrólisis. Y aquí se identifican principalmente 3 tecnologías para llevar a cabo la electrólisis. Lo que se conoce como electrólisis alcalina, lo que se conoce como electrólisis PEM y igual lo que se conoce como electrólisis de alta temperatura. Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, la electrólisis alcalina es una tecnología que ya tiene tiempo considerable de desarrollo y que por lo tanto ya está bien establecida y bien probada. ¿Qué es lo que implica que tenga un mayor desarrollo tecnológico? Justo que los costos pues son más bajos y su impacto o eficiencia pues es más amplio y efectivo. La eficiencia que te brinda, por ejemplo, este tipo de electrolizadores ronda cerca del 70% o un poquito más, pero no te da rendimientos del 90% o superiores. Eh, en el otro tema, ¿no? Por ejemplo, el electrólisis PEM, eh, lo que tiene como ventaja es que es más compacto el diseño de estos electrolizadores. También una de sus ventajas es que nos entrega un hidrógeno de alta pureza, con altas eficiencias. Sin embargo, es una tecnología que aún falta desarrollar, que por lo tanto en este momento es más costoso. Entonces, justo lo que me comentabas, hablando exclusivamente del tema de electrolizadores, es como podemos hablar de las eficiencias, porque ya hablar, por ejemplo, de hidrógeno gris, que ya hablamos de una tecnología de reformado de metano, que ya tiene mucho más tiempo en el mercado, porque incluso se viene utilizando en las refinerías desde hace más de 40 años. Pues desde luego ya es una tecnología industrial ya muy desarrollada. Por eso los costos del hidrógeno gris, azul y verde todavía son muy, lo separa como una barrera, ¿no? Por ejemplo, solamente por poner así datos establecidos, producir 1 kilogramo de hidrógeno gris cuesta alrededor de $2 por metro cúbico. Producir igual 1 kilogramo de hidrógeno a partir bueno, el hidrógeno azul cuesta alrededor, en la actualidad, alrededor de $4. Y el hidrógeno verde ronda alrededor de los $6, justo por el tema, ¿no? De la tecnología, los electrolizadores, también por el tema de el costo que tiene la energía eléctrica producida a partir de fuentes renovables, que todavía es alto. No sé si Ok, con ese perfecto. punto pude responder tu Sí, no, pregunta. no, no, está, Digo, de todos modos. está excelente esa, ampliar ese panorama. Yo creo que también son puntos muy esenciales a tomar en cuenta. Y pues viendo, o sea, hacia dónde va a ir los consumidores finales, hacia estos clientes finales, eh, el campo de aplicación que podría llegar a tener este hidrógeno verde está en el mismo terreno que otras formas de hidrógeno, otras formas de combustibles, se traslapa en algunas zonas o va a haber como un campo nuevo para este combustible. Claro. No, pues justo creo que el hidrógeno como tal, el hidrógeno verde tiene distintas aplicaciones que vamos a hablar. No existe como tal un traslape con respecto a otro tipo de hidrógenos, por mencionar los colores que ya hemos establecido, porque al final la molécula sigue siendo la misma. Lo que resulta atractivo es ocupar un hidrógeno sustentable o verde en las distintas aplicaciones que ya existen y en las que puede ser aprovechado, a través de las cuales podemos contribuir a minorar el impacto climático que se genera por emisiones y contribuir a que se denomina como net zero, de tener emisiones de carbono cero, ¿no? Entonces, no existe como tal un traslape, más bien es el valor añadido que tiene el hidrógeno verde para poder ser empleado en todas las aplicaciones, que no se genere un impacto ambiental. Entonces, el tema de qué aplicaciones puede tener el hidrógeno verde o el hidrógeno en general,
pues justo, ¿no? Como ya comentábamos, es un vector energético. Se puede utilizar en vehículos pesados, como pueden ser camiones o autobuses, incluso también en trenes, o en vehículos livianos, que ya hablamos, ¿no? Automóviles, flotillas de taxis o vehículos utilitarios. Eso por hablar de movilidad. También se puede utilizar en barcos y también en otro tipo de sectores se puede utilizar para producir químicos verdes, por denominarlo de una forma. O bien puede ser el metanol o el amoníaco, de lo que vamos a hablar más adelante. También se puede utilizar en procesos de industrias que se han denominado como pesadas, es decir, que emiten una cantidad importante de gases nocivos a la atmósfera, que justo es, por ejemplo, ¿no? El tema de las refinerías de petróleo y el tema también de la industria del acero, industria acerera. Y así también se puede utilizar en la industria ligera, es decir, en aquella que se encarga de producir, por ejemplo, vidrio, grasas y aceites, tema de componentes electrónicos o tema de lo que platicamos, ¿no? Químicos especializados. E incluso también viene un tema interesante, en el cual se puede aprovechar el hidrógeno para producir gas natural y renovable. Y en última instancia, lo que se conoce como, pues justo, ¿no? Generar energía eléctrica. Lo conoce también como power to power, que es de lo que nos vamos a platicar. Entonces, si te puedes dar cuenta, creo que el campo de aplicación del hidrógeno es muy amplio. No se limita solo a la generación de energía eléctrica, como muchos podríamos pensar en un principio. Y justo en este sentido, para poder comprender de forma más resumida este tema de aplicaciones y no tener como esta big picture, el panorama general, existe o han propuesto justo identificar el hidrógeno con el concepto de Power to X, donde esta X que se encuentra al final pueden ser cuatro sectores. El tema de generar energía eléctrica, el tema de generar gas sintético, gas natural, el tema de aprovecharlo para producir químicos y el tema de la movilidad. Va a ser utilizado en temas de movilidad. Así podemos como eh, decir de forma general cómo se clasifican este tema de aplicaciones. Pues justo, ¿no? Si gustas, podemos platicar más a detalle de cada una de ellas. Ok, ok, sí. Entonces, básicamente, Justo bueno, por como ejemplo. mencionó, esta X es cada una de las aristas a las que va enfocado, ¿no? La generación. Sí, justo es en dónde puede ser aprovechado o en qué sectores, en qué aplicaciones, por decirlo de una forma general, que puede ser explotado, ¿no? Entonces, justo, por ejemplo, hablamos en primera instancia de power to power, es decir, utilizar el hidrógeno para generar energía eléctrica que pueda ser aprovechada. Entonces, por ejemplo, este hidrógeno lo podemos utilizar en turbinas para producir electricidad. Y actualmente, por ejemplo, hay turbinas que ya utilizan hasta un 70% de hidrógeno en su carga para producir esta energía. Eh, es importante también mencionar que las turbinas como tal que puedan emplear el 100% de hidrógeno en su alimentación es una tecnología que aún se encuentra en etapa de desarrollo y prueba. Entonces no podemos aún encontrar turbinas dedicadas exclusivamente a hidrógeno. Y por ejemplo, también importante, ¿no? Porque ya hay mucha tecnología y podríamos acoplarnos, utilizar esa tecnología existente en la industria para poder suministrar hidrógeno en mezcla. Y en este caso, por ejemplo, una turbina de gas natural puede usarse en mezcla con hidrógeno hasta un 30%. Ya superando este porcentaje, pues ya requeriría modificaciones esta turbina para que pudiera funcionar óptimamente. Eso por hablar de turbinas, ¿no? Pero también existe otro equipo que también le está viendo mucho potencial, que ya igual tiene desarrollo, es el tema de las celdas de combustible. Son aquellos dispositivos electroquímicos que generan electricidad a partir de la reacción de formación de agua,
es decir, uniendo hidrógeno con oxígeno, y en este proceso justo generan energía eléctrica. La particularidad de este equipo, este, de esta tecnología, es que funcionan a bajas temperaturas y pues pueden generar calor no tan elevado, a temperaturas elevadas, sino alrededor de 70 grados Celsius. Entonces es de estas dos formas como podemos generar energía eléctrica a partir de hidrógeno, para hablar del tema de Power to X. Y justo igual lo que te comentaba, ¿no? Como el tema de las aplicaciones que tiene el hidrógeno, en el concepto identificado como Power to X. Después del tema de Power to Power, que es hidrógeno para generar energía eléctrica, tenemos el tema de Power to Gas, que básicamente pues son dos puntos. El primero de ellos es utilizar el hidrógeno para mezclarlo con el gas natural e inyectarlo en las redes de distribución que ya existen actualmente en muchos países y poder pues aprovecharlo justo en temas de generación de energía, que ya hablábamos de turbinas, en temas de calefacción o en la industria. Aquí la particularidad es que, al menos hasta el momento, el tema de poder hacer este blending de hidrógeno y gas natural, se encuentra limitado a poder inyectarlo en una proporción de máximo 15% de hidrógeno contra un 85% de gas natural. ¿Por qué? Porque después de este porcentaje, pues ya se puede comprometer la integridad de los materiales, ya que la molécula del hidrógeno pues es una molécula más pequeña que la del gas natural, que es justo CH4. Entonces debemos de cuidar mucho este tema de qué porcentaje se puede mezclar con el gas natural. Aunque también me resulta importante comentar, y muy interesante, que ya existe un proyecto en España que está desarrollando una empresa llamada Redexis, en colaboración con otras empresas, en la que justo su intención es desarrollar y empezar a operar un ducto en el que se distribuya única y exclusivamente hidrógeno. Entonces, lo que mencionan estas compañías es que justo el tema de materiales, el tema de accesorios, eh, ya lo evaluaron y es viable que se pueda llevar a cabo. Entonces es un proyecto como muy en específico, pero ya se está haciendo. Entonces también es la tendencia. Eso por un lado, como el blending del hidrógeno y gas natural, en el tema de gas. También existe otra vertiente que es el tema de generar gas natural sintético a través de un proceso llamado metanación, en el que justo lo que se mezcla es esta molécula de hidrógeno verde con dióxido de carbono Que viene para poder. relacionado con lo del Fischer-Tropsch, ¿no? Más o menos es lo de generación de syngas, gas sintético. Exactamente, sí, al Sí. final es ese gas sintético que se le conoce. Y justo, ¿no? Aquí vamos a obtener pues ya un gas natural con porcentajes de metano pues ya elevados para poderlo contemplar como un gas natural sintético. Y bueno, se tienen que evaluar, ¿no? Como la calidad del mismo. Sin embargo, da mucha ventaja en que ya pueda ser aprovechado directamente en muchos de los procesos en los que ya se usa el gas natural fósil. Entonces también es una propuesta interesante. Sin embargo, tienen que evaluar temas de inversión, de si es rentable llevarlo a cabo en un sitio en específico o en una latitud en específico, pues también el tema de calidad que se va a obtener de este gas natural sintético. Ok. Justo también, así, Sí, sí, no, pasando continúo. a, pasando a la otra vertiente, que ya hablamos de Power Gas, pues tenemos que hablar también de utilizar el hidrógeno para producir químicos sintéticos o químicos renovables, ¿no? También por llamarlo de una forma. Justo aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del metanol.
para poder producir el metanol renovable a través de una síntesis. Justo recordar, ¿no? La molécula del metanol es CH3OH, entonces pues el hidrógeno está presente. Eh, a partir de la obtención de este metanol a través de una síntesis, pues justo vamos a poder eh, aprovecharlo para producir otros compuestos químicos, como bien puede ser el dimetiléter, el formaldehído, el ácido acético, entre otros, así como también compuestos aromáticos, como bien puede ser el benceno, el tolueno o el xileno. Entonces, aquí la ventaja, la importancia es que si te das cuenta, vaya, la materia prima es hidrógeno, a través de una síntesis, nos da una cadena muy larga en la que podemos aprovechar y producir otros químicos que son altamente ocupados en la industria, en distintas industrias, pero que ya tiene un origen renovable. Es también lo que impacta de forma importante. También lo que comentabas, ¿no? El gas de síntesis, mezclarlo con el agua a través de la síntesis Fischer-Tropsch, en el cual podemos ocuparlo como mejorador en el tema de gasolinas, de diésel o en la industria de ceras y también de olefinas. Por otro lado, también tenemos el tema de poder producir ácido fórmico, recordando que su molécula es HCO2H, el cual lo podríamos utilizar como una opción para almacenar hidrógeno a través de este químico y también utilizarlo en tema de mejoramiento de combustibles. Entonces también es como una cadenita larga y que obviamente podemos entrar en más detalles, pero que al final se utiliza como materia prima para producir químicos especializados. Y justo también un ejemplo muy notable en este tema de químicos, en el uso del hidrógeno verde, que se habla mucho, es en el tema de aprovecharlo para generar amoníaco a través de esta síntesis. Recordando que igual la molécula del amoníaco es NH3. Entonces, eh, este insumo es de alto uso industrial, sobre todo como bien sabemos es en el tema de la industria de la agricultura. También existen ya proyectos alrededor del mundo, sobre todo en Chile, que ya tienen objetivos de poder producir amoníaco verde para que pueda ser vendido en sus distintos consumidores. Entonces, igual eso es por un tema de lo que hablamos de utilizarlo para producir químicos. Ok, ok. Y ahorita antes de que habláramos sobre un poco más de las aplicaciones, también por ahí estuviste platicando, ¿no? Sobre un proyecto por ahí que se está haciendo en España. Y yo en alguna ocasión he escuchado, ya tiene, de hecho, pues, algunos años, en una localidad en Holanda, lo que hacían era recuperar la basura, todo el desperdicio como citadino. Y lo que hacían era, bueno, transformarlo en biomasa, de ahí obtener igual gas natural, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como los principales jugadores? O sea, ¿quiénes son los que ahorita están impulsando esta tecnología de hidrógeno verde, donde podemos ver más desarrollo y, o sea, cómo figura México ahorita y, o sea, cómo estamos quedando para las proyecciones a futuro, ¿no? Comparado con los principales jugadores. Claro, sí, pues creo que en este tema del papel que tenemos como país con respecto al desarrollo internacional que está teniendo este vector energético, pues justo creo que es importante primero hablar de en dónde nos encontramos para tener como una conciencia clara de cuáles son nuestros alcances. Después de ahí hablar del ejemplo internacional que se están eh, proponiendo muchos países y del cual están llevando la batuta, tanto en tema de Latinoamérica como en Europa y Estados Unidos. Entonces, en este sentido, comenzando con el tema de México, de dónde estamos, es importante comentar que como tal, como lo comentaba al principio,
El hidrógeno ya es un elemento químico que se ha explotado con fines comerciales desde hace un tiempo considerable. Lo que comentábamos, ¿no? En refinerías de petróleo para distintos procesos en el tratamiento de los productos que se obtienen y de los combustibles. Entonces, en este sentido, es importante comentar que existe ya un mercado de hidrógeno impulsado por la refinación y por la industria petroquímica en México. Aquí es importante comentar que justo lo que resalta es que el 98.6% del hidrógeno que se produce en el país, no metiéndonos en detalles comerciales o públicos, ese 98.6% es cautivo, es decir, es aprovechado por justo las refinerías, por el Sistema Nacional de Refinación con el que contamos. Son 6 refinerías, más la que se está construyendo actualmente en Dos Bocas. Solo el 1.4% del hidrógeno restante que produce la iniciativa privada, pues justo es comercial. Entonces es un porcentaje muy grande del hidrógeno que es cautivo y que no se explota pues justo con los fines, ¿no? Que ahorita veíamos en todas esas aplicaciones, no solamente para la industria de la refinación y de la petroquímica. Entonces, justo, por ejemplo, Pemex, a través de las 6 refinerías que componen el sistema de refinación, 42% de ese hidrógeno que producen lo hacen a través de plantas reformadoras, que es lo que hablábamos al principio de hidrógeno gris, a través de reformado de metano, reformado de vapor. Y un 58% es a través de reformado de nafta, que es como tienen el hidrógeno que ellos ocupan. La producción comercial de hidrógeno es pues aproximadamente de 2.650 toneladas por año. Es pues una cantidad muy, muy fija con respecto a lo que se produce en el país. Y justo quien produce este hidrógeno comercial en el país, básicamente son 3 empresas, que es Linde, Air Liquid y Crioinfra. Igual como bien sabemos, es una empresa que ya tiene mucha experiencia y que es pionera en la producción y comercialización de gases industriales. Eh, Sin embargo, pues bueno, esto es en el tema sobre todo de hidrógeno gris, es importante comentarlo. Todo este panorama del hidrógeno que ya se produce y se ocupa es única y exclusivamente hidrógeno gris. Ahora, hablando de hidrógeno verde, la realidad en la que nos encontramos actualmente, no significa que no exista al menos eh, en planeación y en intención de realizar esfuerzos, no significa que no existan en México. Porque sí se tienen identificados al menos 2 esfuerzos comerciales que están haciendo compañías para poder producir hidrógeno verde. Uno de ellos, por ejemplo, lo está realizando Hidrógeno de Francia, HDF, así se llama la empresa, Cabos, California. Esto es un proyecto que es un proyecto Power to Power, es decir, van a generar hidrógeno verde para almacenarlo y posteriormente poder generar energía eléctrica. Según la información que se encuentra disponible acerca de este proyecto, porque también es importante mencionar que mucha de la información de esta industria, sobre todo ya en proyectos que están operando, que están en proyecto, pues sí es como limitada, ¿no? Sin embargo, lo que se conoce hasta ahora es que es un proyecto que va a tener un electrolizador, va a tener tanques de almacenamiento de hidrógeno, también va a tener una celda de combustible para poder aprovechar este hidrógeno almacenado, va a tener baterías de litio para gestionar y amortiguar las fluctuaciones energéticas que se puedan presentar ya en el aprovechamiento y se proyecta que pueda producir diariamente 22 megawatts de energía eléctrica durante el día y 6 megawatts durante la noche. Es decir, este hidrógeno verde se va a producir a partir de energía eléctrica producida por un parque solar. Y la producción anual que tiene justo este proyecto es poder generar 115 gigawatts por hora, lo que equivale a un consumo de energía
para satisfacer las necesidades de 6.000 personas. Entonces, la información que se tiene es que hasta el presente año se supone que están en actividades de construcción de este proyecto y podrán dar inicio o arranque en el año 2023. Eso es por un lado el tema que se está llevando ya en Los Cabos, que está haciendo hidrógenos de Francia. Por otro lado, también se tiene identificado un proyecto que igual se está planeando, el cual se encuentra en Guanajuato, que es justo, lo gestiona una empresa llamada Dama Energy. eh, y aquí, por ejemplo, algunas de las características es que se va a desarrollar en un área de 220 hectáreas, a través igual de un parque solar. La capacidad solar va a ser de 120 megawatts. La producción anual de hidrógeno que ellos planean es de 12.600 toneladas de hidrógeno. Y lo que ellos contemplan o lo que ellos calculan que va a ser su contribución en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pues es justo ahorrar esas emisiones alrededor de 110.000 toneladas de CO2 anuales. Entonces, se supone que ya está como en temas de construcción, pero la fase más rigurosa de esta construcción pues se va a llevar a cabo en el 2023. Entonces, pues, al menos de los esfuerzos que se tienen identificados en el país son los dos proyectos. Sin embargo, también es importante platicar que por un lado es lo que se está explotando, lo que se está llevando a cabo, y por otro lado, la gran oportunidad que tenemos, o lo que nos hace tener un potencial importante para poder ser un competidor notable en esta industria del hidrógeno a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, por hablar de algunos ejemplos de estados de la República Mexicana en donde se puede desarrollar proyectos de hidrógeno por tema de capacidad solar, por tema de eh, la intensidad de vientos que tienen en el estado en específico, en algunas ubicaciones, que desde luego ayudará a poder desarrollar más infraestructura fotovoltaica o eólica, producir este hidrógeno verde. Justo un ejemplo de ello es el estado de Puebla, la cual además de lo que te comentaba en temas de potencial renovable, también tiene algunas ventajas competitivas, como es el tema de conectividad aeroportuaria y carretera. También existe ya una proveeduría pues desarrollada en este estado, porque también es un estado en el que existen muchas industrias, automotrices, de alimentos, de acero. Eh, Ellos actualmente pues ya también cuentan con infraestructura renovable, ya desarrollada, como lo son plantas eólicas, plantas geotérmicas, parques solares y pues gasoductos, desde luego. Justo, pues ellos estiman, por ejemplo, que tienen un potencial de generación fotovoltaica en un punto máximo de 400.000 gigawatts hora por año. Entonces son cifras importantes de ejemplos de estados en los que se puede apostar para desarrollar proyectos de hidrógeno, de generación de hidrógeno verde, que ya se tienen identificadas aquellas ventajas que representa estos estados. Y en este mismo sentido también se tiene identificado a Guanajuato, que es justo lo que ya hablábamos, ¿no? Que ya se está desarrollando, al menos en planes, un proyecto que se encuentra ubicado en este estado, porque justo Guanajuato tiene una capacidad importante de radiación solar con respecto a los demás países de la República Ok, renovable perfecto. desarrollada. Excelente, pues entonces creo que sí hay, a diferencia de otras áreas que creo que últimamente han pasado como a ser un poco descuidadas, creo que este tema del hidrógeno entonces sí está tomando un buen impacto, ¿no? También aquí en México, creo que sí podríamos pasar a un buen jugador, a ser un jugador principal en los próximos años. Sí, justo creo que lo que comentaba, ¿no? O sea, ya han hecho muchos esfuerzos por identificar cuál es el potencial renovable en muchos estados alrededor de la República. También el tema de la infraestructura que ya existe, la proveeduría,
los esfuerzos de gobierno locales, qué es lo que nos posiciona como ser un jugador, una pieza fundamental en este ecosistema. Y también lo que nos deja mucha reflexión acerca de lo que están haciendo otros países en Latinoamérica, como es el caso de Chile, que igual tiene una radiación solar muy importante a nivel mundial y también un potencial eólico muy importante por la intensidad de sus vientos. La diferencia es que Chile eh, ha estructurado de forma más anticipada y precavida todo el tema de plantear estrategias nacionales para poder detonar esta industria de hidrógeno, lo cual ha generado confianza a la inversión privada y hay muchas empresas internacionales que están apostando en desarrollar infraestructura en ese país, que es lo que les está permitiendo llevar una ventaja con respecto a los demás países de Latinoamérica. Sí sabemos, por ejemplo, que Japón es un país que ya tiene mucho adelanto en el tema de desarrollo tecnológico para esta industria. El tema también en Europa de Alemania, que ellos, por ejemplo, ya inyectan hidrógeno en algunos de sus gasoductos. El tema de Estados Unidos, en específico, por ejemplo, Baja California, igual tiene mucho potencial para generar hidrógeno verde. Sin embargo, la enseñanza que nos deja todos estos esfuerzos en Latinoamérica y a nivel internacional es que justo nosotros tenemos como mucho potencial, sin embargo, no hay un rumbo claro en estrategias nacionales y en políticas públicas para poder impulsar esta industria. Porque por otro lado, sí, la iniciativa privada, pues como ya identificó este potencial, sí tiene mucho interés en ayudarnos a detonar pues todo este ecosistema. Sin embargo, todavía el ambiente para desarrollarlo en el país pues no es muy conveniente para todo lo que se requiere. Ok, excelente, pues creo que hemos cubierto una pues, buena parte del tema, igual como los temas que hemos cubierto, creo que pues dan mucho de qué hablar y creo que podríamos aquí dedicar pues bastantes episodios y creo que estamos seguros de que por aquí vamos a contar contigo, ¿no? En futuros episodios para ir hablando más del tema y pues expandir, compartir más noticias. Y Claro. pues ahora no sé si tengas como algunos comentarios pues finales, algo más que añadir. Me gustaría que por ahí pudiéramos hablar como de tal vez unos 5 puntos fundamentales, ahorita estamos pues aquí implementando, ¿no? O sea, unas ideas con las que se vaya la gente y pues unos comentarios finales para que puedan irse bien informados. Claro, sí, justo pues en este punto de cierre quiero aprovechar para poder mencionar 5 puntos que debemos de tener en cuenta y debemos hacer mucha conciencia de por qué es una oportunidad importante que tenemos como país para poder detonar esta industria, para poder implementarla de forma gradual, que de alguna forma contribuyamos con nuestros objetivos contra el cambio climático que hemos establecido en acuerdos internacionales y también en el tema de, pues justo detonar la industria aquí en el país. Entonces, en estos puntos quiero enunciar pues cuáles son los principales motores para adoptar el hidrógeno y por qué deberíamos pues meter más enfoque en ellos. Por un lado tenemos la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo, que viene a ser un cobeneficio como parte de la creación de este nuevo mercado energético, de este vector, lo cual representa pues en un momento dado la atracción de inversión nacional y también la atracción de inversión extranjera, lo que pues al final contribuye a crear nuevas fuentes de empleo, y es un impacto social. También, pues, el tema de creación de nuevos mercados. Los países que actualmente importan energéticos, pues tienen la oportunidad de crear valor en su economía al crear un nuevo mercado de producción, distribución y consumo de este vector energético. El otro punto versa sobre la diversificación del suministro de energía
el cual, por ejemplo, el potencial de producción de hidrógeno es más homogéneo que la distribución de los recursos fósiles. Por lo tanto, pues representa una oportunidad para diversificar este suministro energético en países que por sus características geográficas y climáticas, pues no pueden producirlo. Es decir, nos podemos convertir pues, justo, ¿no? En exportadores, porque también, antes de que se me vaya, es una característica importante de nosotros como país, al tener como frontera al norte, pues a Estados Unidos, ¿no? Una de las potencias mundiales. Al tener también puerta de entrada, tanto por el Golfo y el Pacífico. También, pues, tener, de cierta forma, en una distancia no tan lejana, como es Europa o Asia, el canal de Panamá. Entonces creo que también son puntos importantes que debemos de tomar en cuenta. Ok. Y el punto 4, el tema de soberanía e independencia energética, justo para poder contribuir a alcanzar esos puntos, producir hidrógeno verde, diversificar de esta forma pues la matriz energética nacional y pues no vernos tan comprometidos eh, a la no dependencia, sino a lo que representa en términos geopolíticos eh, el aprovechar energéticos fósiles, ¿no? Al final, eso ha sido durante años, y como es un bien muy delicado y genera pues muchos productos de valor añadido, y también se encuentra muy sujeto a todo este tema de impactos por conflictos geopolíticos. Entonces, esos son los puntos que yo identificaría como motor para poder adoptar y explotar esta industria y finalizar con una frase que ya va más por el tema ambiental eh, y el tema climático. A mí me hace mucha conciencia que es justo, podemos ignorar los hechos, nuestros hechos actuales, podemos ignorar los hechos, pero no podremos ignorar las consecuencias de haber ignorado esos hechos. Es decir, debemos de poner manos a la obra, poner y proponer desde nuestros campos de acción soluciones y propuestas que aporten al desarrollo de estas industrias que al final van a contribuir en un cierto porcentaje pues a reducir todo este impacto ambiental que se tiene. Entonces creo que es momento de poder eh, proponer y dejar de ignorar esos hechos para que en Ujú. un momento dado, cuando eh, existan esas consecuencias, pues no sean de un valor que nos impacte, ¿no? Sí, Como reversible, sí. humanidad. Perfecto. Correcto. Pues muchísimas gracias y ahora, pues para todos los que nos están escuchando y que seguramente se van a ir más informados acerca de este tema, quienes quieran saber más del tema, igual quienes que quieran poner en contacto contigo, a través de qué medios podemos contactarte. Vamos a dejar, bueno, aquí algunas Ah, redes del ingeniero, principalmente, bueno, la red profesional, sí, pero claro. ¿cómo podríamos contactarte? Pues justo creo que el medio igual muy directo en el que pueden contactarme es a través de LinkedIn. Ahí me pueden encontrar así como mi nombre indica aquí en la pantalla, Javier Mozart. Y pues en dado caso de que requieran algo más, igual aquí en pantalla pues podremos colocar o en la publicación ahí de las redes mi correo personal. En un momento dado pueden mandarme un correo y si es una duda ya muy específica, pues igual podemos conversarlo por llamada telefónica. Pero yo, con toda apertura, cualquier duda que tengan, comentario o que quieran incluso también dialogar más a fondo sobre estos temas, con todo gusto y con toda apertura, y para apoyarles. Perfecto, pues muchísimas gracias, Javier, y estamos muy contentos de que hoy hayas pues venido por acá, te has dado una vuelta, y pues estamos seguros de que va a haber mucho más de qué hablar, de que igual si tú estás interesado, pues tenerte otra vez acá en el programa. Claro que sí, Jordi. Pues una vez más te agradezco por la invitación, Ujú. por esa apertura, por esa iniciativa
aportar al campo de la ingeniería, al campo energético. Pues con gusto, si tú me vuelves a invitar, aquí vamos a conversar sobre este y sobre también otros temas que son muy interesantes. Excelente. Pues muchísimas gracias, y pues que pasen una muy buena noche. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente episodio.